¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días, muchachos. Esperamos a que se conecten sus compañeros y damos inicio a nuestro tema nuevo. Vamos a iniciar nuestro tema. En general, la unidad se llama optimización. Nuestro tema de inicio es máximos y mínimos. Tal vez algunos de ustedes ya en el bachillerato hayan trabajado un poco con máximos y mínimos. En sí, la unidad es el punto, el objetivo de nuestra clase, de nuestro cuatrimestre, el lograr, como lo dice el nombre, optimización, lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y, como nos vamos a dar cuenta también, principalmente del recurso del tiempo. Nosotros sabemos que el tiempo no se puede recuperar, así que algunas empresas se han estado dando cuenta de manera ya más concreta que su mayor recurso es precisamente el tiempo. Si puedes lograr hacer un trabajo más rápido de lo que lo estabas haciendo, terminas ahorrando en muchas cosas. Esto se ve reflejado tanto en el ingreso que tiene la empresa como en el evitar estar gastando en situaciones que ya no son necesarias. Les voy a poner un ejemplo que acabamos de ver con uno de los muchachos que el cuatri pasado estuvo en estadía. Su tesina sonaba un tanto sencilla. Era el análisis de insertos para un centro de maquinado. Obviamente era el análisis para poder cambiarlos, para poder modificar la compra que se estaba haciendo. Llevaban varios años utilizando un tipo de inserto que les daba cierto rendimiento y no se habían decidido a comprar otro inserto porque es mucho más caro. Los insertos nuevos o de tecnologías más avanzadas son caros, pero el análisis que realizó un compañero de ustedes, que ya está pues prácticamente esperando el trámite de su titulación para ingeniería, les trajo información que les ayudó a tomar la decisión de realmente hacer el cambio. ¿Por qué?
tomó en cuenta varios factores además del precio. Los insertos que estaban utilizando les daban la capacidad aproximada de trabajar algo así de 30 piezas antes de cambiarlos. Los insertos nuevos, según recuerdo, estaban trabajando alrededor de 150 piezas hasta el siguiente cambio. El precio prácticamente era el doble, pero de inicio la cantidad de piezas que estaban generando, pues ya era sustancial. Era muchísimo más lo que se podía trabajar. Ahora, por otro lado, los insertos que se estaban trabajando inicialmente se cambiaban a veces incluso antes de alcanzar sus 30 piezas debido a problemas de colocación. El momento de insertarlos, valga la redundancia del término, en la torreta, de sujetarlos, a veces el operador tenía sus dificultades y sus detalles, no llevaba a cabo un buen procedimiento y eso provocaba que los insertos terminaran dañándose antes de tiempo, además de provocar que las piezas ya no salieran de manera correcta. Además, dentro del mismo procedimiento, estaba el hecho de que cambiaban el inserto una vez que veían que empezaba a generar problemas con las piezas. Entonces, además del retrabajo que requerían las piezas finales de cada inserto, se estaba a veces desperdiciando material, generando lo que se conoce como el scrap. Entonces, analizando todos esos costos, se empezó a ver la ventaja del cambio de inserto. Además, como la duración era mayor, un inserto o los insertos se cambiaban a veces 3 veces por turno. Eso nos daba 9 periodos de cambio en un día completo. Era una empresa que trabajaba los 3 turnos. Entonces, cada cambio se llevaba alrededor de 45 minutos. Estamos hablando de 2 horas y cuarto por cada turno que se estaba perdiendo. Entonces, al día estábamos hablando de 6 horas con 3 cuartos, 6 y 3 cuartos de hora, que se perdía en un día. Si ustedes más o menos se dan una idea, estaba muy cercano de perderse un turno de los 3 que se estaban trabajando, nada más en el cambio de inserto. El cambio de inserto se redujo a 3 veces solamente. Se propuso también, platicando con este muchacho, con este egresado, que también se trabajara el procedimiento adecuado para poder hacer el cambio y también reducir ese tiempo de cambio de insertos. Lo terminó bajando a media hora y el cambio de inserto se redujo a 3 por un día. Entonces, de estar perdiendo 6 horas y media, ya redondeado un poco, se quedó solamente en hora y media. Entonces, todo eso es pues prácticamente ganancia. Son más piezas que se están trabajando, son menos errores que se están produciendo. De inicio, la cantidad de piezas que estaban generando como malas era alrededor de un 20%. Terminaron bajándolo a un 3%. Entonces, eso también impactó en el simple hecho de tomar la decisión de vamos a cambiar un inserto y se optimizó absolutamente todo. Obviamente incluso también tomando en cuenta la mejora en las condiciones del cambio de insertos y también enumerar
precisar las condiciones que se debían cumplir para poder cambiar un inserto y evitar que se cambiara antes de tiempo o que se cambiara después de haber provocado más daños en las piezas. Entonces, parte de ese análisis se lleva a cabo por medio del procedimiento de optimización. Se tiene que establecer una función para el sistema. En este caso, se trabajaron con respecto al tiempo y de ahí se generó lo que se podría considerar como la optimización del sistema. Entonces, ustedes más adelante en algún momento lo van a requerir, siempre que también obviamente aprendan a modelar los sistemas. Lo que nosotros hemos venido haciendo, cuando ustedes, por ejemplo, trabajaron el ejemplo, valga nuevamente la redundancia del término, el problema del poste con la sombra, a mí me dan condiciones y en base a esas condiciones yo creo relaciones geométricas en ese caso, que pasan a ser trigonométricas, en las que yo puedo explicar el comportamiento de ese sistema, que está conformado por el movimiento del Sol, la presencia de un poste y el generar una sombra. La longitud de la sombra era nuestra variable dependiente y el ángulo de incidencia del Sol era nuestra variable independiente. Entonces, nosotros modelamos un sistema en esa situación. Cuando nos mostraron el ángulo de visibilidad de una persona que se iba acercando a una señal, a nosotros nos mostraron el modelo, pero a ustedes yo les encargué realizar precisamente el procedimiento para llegar a ese resultado, para el modelado. Entonces, sin querer, en algunos momentos, ustedes han procedido a generar modelos matemáticos de sistemas físicos, ¿sí? Entonces, esa parte, esa situación, esos procedimientos, ustedes los van a estar repitiendo durante pues, prácticamente toda su carrera profesional, dependiendo cómo identifiquen la presencia de esos sistemas, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir ahora a lo que son algunos conceptos, previo a lo que sería la aplicación de procedimientos, para poder determinar precisamente los máximos y los mínimos. En este caso, nosotros primero nos vamos a encontrar con el concepto de los extremos absolutos. Para una función en general, nosotros vamos a tener un punto que se va a tener a lo largo de su gráfica, el cual no va a tener otro punto menor. Puede tener un punto igual, pero no va a tener un punto menor. Entonces, a ese punto se le va a conocer como mínimo absoluto. Si en esa gráfica nosotros encontramos también un punto que sea el mayor de todos y no tenga otro punto mayor a él, nos vamos a encontrar con un máximo absoluto. Estos conceptos de absoluto también los podemos bajar a lo que son intervalos. Nosotros ya trabajamos con intervalos. Pero estos conceptos de absolutos los podemos trabajar solamente en intervalos cerrados. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con intervalos abiertos y llegase a darse la situación de que en los extremos aparecen esos máximos o esos mínimos, pues yo nunca voy a poder delimitarlos. Porque recuerden, si yo tengo un intervalo abierto, me puedo acercar al límite de ese intervalo por izquierda o por derecha, pero nunca lo voy a poder tocar. Si por en cambio yo tengo un intervalo cerrado, yo ya tengo definido ese número que está en el extremo. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí, el ejercicio 1 para máximos y mínimos, nos dice, encuentra los extremos absolutos de la función dada sobre el intervalo indicado. En este caso,
tengo que el intervalo es 1 en el primer inciso, tengo 1 y 4. Entonces, el tener intervalos cerrados a mí me da la ventaja de que si el mínimo en ese intervalo aparece en uno de los extremos, yo puedo definirlo y puedo delimitarlo. Si no sucede así, si yo tengo un intervalo abierto, entonces ya no puedo hablar de un máximo o un mínimo absoluto para ese intervalo. ¿Por qué? Porque no puedo definirlo. No sé si nos quede claro hasta aquí. Si tienen alguna duda, adelante. ¿No? ¿Todo bien? Está todo bien. Ok. Ok, Toño, muy bien. Gracias. Bueno, si de los demás compañeros no hay dudas tampoco, entonces vamos a continuar. Lo que acabo de comentarles, ok, Giovanni, gracias. Lo que acabo de comentarles es la definición que tenemos aquí de los extremos absolutos. ¿Sí? Ahora, esos extremos absolutos, como nos lo indica aquí también, los vamos a encontrar indicados como extremos globales. Esto, el manejo de los diferentes conceptos o formas de indicar los conceptos, recuerden, nos sirve para no caer en conflicto de la definición o de lo que me estén pidiendo, porque va a haber autores que en algún momento les digan a ustedes, pues, identifica el extremo o el máximo global de este intervalo. Pues yo sé cuál es el máximo absoluto, pero si no me ubico que corresponde al máximo global, entonces ahí puedo perder un tiempo antes de lograr identificar lo que me están pidiendo y que yo ya sé o en algún momento voy a saber determinar. Entonces, para eso está la indicación de los extremos globales. Ahora, cuando nosotros tenemos estos extremos en un intervalo, nosotros vamos a poder delimitarlos mediante un procedimiento. Este procedimiento de inicio puede ser gráfico, ¿sí? Las gráficas en la optimización nos van a ser de gran ayuda. Vamos a pasar nuevamente al ejemplo. Tenemos el inciso A, o el inciso 1. Sería fx igual a menos x cuadrada más 6x para 1,4. Les voy a mostrar cómo graficarlo y cómo delimitarlo también. Aquí nosotros vamos a encontrar primero que debemos expresar menos x cuadrada, me decía, más 6x. ¿Sí? Y yo tengo mi gráfica. Pero recordemos, me están limitando. Me dicen, nos vamos a regresar al ejemplo, me dicen que es entre 1 y 4. Entonces, para poder delimitar esto, nosotros vamos a hacer referencia a lo que vimos en geometría analítica. Recordemos, cuando a mí me dicen que voy a tener una línea recta horizontal que pasa, por ejemplo, por 2, entonces yo hago una igualación allí. Recuerden, cuando es una línea horizontal, si pasa por 2, entonces yo expreso y igual a 2. En el otro caso, cuando yo quiero una línea vertical, en esta situación, que pase por 1, entonces yo hago una igualación de x a 1. Y entonces ya tengo limitado el primer extremo de nuestro intervalo. Y para el otro extremo, me dicen que x va a ser igual a 4. Les voy a poner el mismo color para que podamos verlo un poquito más claro. Vamos a ponerlos en rojo.
Ahí lo tenemos. Y nuestra gráfica, perdón, la voy a poner en un azul más vistoso. Ok, entonces, en este intervalo, si yo, bueno, con apoyo del graficador, obviamente, puedo determinar mis máximos y mínimos. Nosotros nos vamos a encontrar que en este intervalo, el punto más bajo, el menor, está aquí a donde nuestra línea del intervalo por el lado izquierdo nos corta la gráfica. Este punto yo lo indico y me dice que es 1,5. Entonces, el valor de mi mínimo en este intervalo es 5. El valor del máximo, si nosotros nos damos cuenta, la misma gráfica me lo marca. Si yo le doy un clic, me dice que el extremo es 3,9, ¿sí? Esto es determinar nuestros máximos y mínimos o nuestros extremos absolutos de esta gráfica por medio del apoyo gráfico, por medio de la graficación. Tenemos la ventaja de que nuestro graficador del GeoGebra me indica algunos de los puntos críticos de nuestra gráfica. Esto me los va a mostrar, si se dan cuenta, solamente cuando la selecciono en el lado izquierdo donde tengo escritas las funciones. Entonces, selecciono la función de la gráfica y me está marcando esos puntos críticos, a donde la están intersectando y su extremo, como lo indica acá, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas que nosotros vamos a utilizar. Ahora, cuando yo no tengo intervalos cerrados, voy a encontrar que dentro de ellos tal vez se presenten algunos extremos relativos, ¿sí? Aquí lo vamos a tener. Antes de eso, me habla de los extremos de un punto frontera. ¿Esto qué es? ¿De qué se trata el punto frontera? El punto frontera, lo vemos en nuestra gráfica, es aquel punto donde el límite de mi intervalo está cortando la gráfica. Aquí mis puntos frontera, en el primer caso es 1,5 y el otro punto frontera es 4,8, ¿sí? Esos son los extremos que me va a proporcionar el intervalo sobre la gráfica. Esos son mis puntos frontera. Ahora, cuando yo tengo un intervalo cerrado, yo puedo determinar si en mis puntos frontera tengo algún extremo. En este caso, en esta situación, en este ejemplo preciso, nosotros tenemos el mínimo del intervalo en uno de los puntos frontera, en el primero, el 1,5. Es el mínimo en este intervalo. El otro punto frontera, perdón, no es el otro extremo, no es el máximo. La gráfica nos puede mostrar que el máximo es un punto intermedio del intervalo, no es el otro extremo. ¿Ok? Esto lo podemos determinar de manera más fácil cuando nuestro intervalo es cerrado. Se va a dar la situación de que a veces nuestro intervalo no está cerrado de ambos lados o simplemente está abierto en ambos lados, como en las gráficas que tenemos aquí. La primera gráfica me muestra que algo parecido a lo que teníamos en nuestra gráfica de ejemplo, el mínimo, en este caso, no está en el extremo frontera, está en un punto intermedio, el mínimo. Pero el máximo no lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque el extremo en el que se presenta el máximo de este intervalo es un extremo abierto. Entonces, precisamente por eso, aquí me indican que no hay un máximo absoluto de punto frontera. Y por otro lado, que este no es un extremo de punto frontera. ¿A qué se refiere? Que este punto que tengo del lado derecho, en la parte cerrada del intervalo,
no es uno de los extremos, no es un mínimo, no es un máximo. El mínimo, como lo vemos, está en un punto intermedio y el máximo no se puede determinar, desgraciadamente. Luego, en el segundo ejemplo, nosotros tenemos primero que el máximo no lo puedo definir. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo me marca abierto hasta menos infinito. Entonces, nos despedimos de ubicar ese máximo. Por el lado derecho, me marca que tengo cerrado el intervalo. Y por la forma de la gráfica, nosotros podemos determinar que se trata del mínimo absoluto en un punto frontera. ¿Sí? Esto es, el mínimo está en el extremo de mi intervalo. ¿Ok? Una de las formas de gráfica que de plano no nos va a presentar ninguno de los dos extremos es la que tenemos en el inciso C. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, conforme se va alejando del origen hacia la derecha, que es hacia donde está abierto, me va presentando cada vez puntos más extremos. Primero va abriendo hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, todos estos valles y estas crestas, las crestas son los máximos, los valles son los mínimos, se van alejando más del eje X. Lo que quiere decir es que se van volviendo más extremos. Por lo tanto, tampoco puedo determinar ningún extremo absoluto en este tipo de gráfica. Son algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Ahora, cuando yo no puedo determinar esos puntos absolutos, nosotros vamos a tratar de determinar los extremos relativos, ¿sí? Esto es, tratar de ubicar una cresta o un valle dentro de lo que es el intervalo que me están marcando, siempre y cuando no se encuentren en uno de los extremos si el intervalo es abierto. Recuerden, si el intervalo es abierto y el máximo se encuentra en alguno de esos extremos, o el mínimo se encuentra en uno de esos extremos, yo no puedo determinarlo porque nunca voy a poder tocar esos extremos cuando tengo intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, tratamos de ubicar algún extremo relativo. Esto es, alguna cresta, como les digo, o algún valle, como lo tenemos en la imagen de la pantalla, que me permita pues tener una idea de cuáles pueden llegar a ser los puntos. Si, por ejemplo, nuestro intervalo va de extremo a extremo de lo que está dibujado de la gráfica, pues obviamente mi mínimo absoluto debería estar muy cerca de este punto. Pero si es un intervalo abierto, yo no lo puedo considerar. Entonces, un mínimo relativo me puede ayudar. Este valle es un punto en el que la gráfica cambia de sentido. De abajo hacia arriba, entonces representa esta curvatura hacia arriba. Una cresta, aquí en este caso, podría ser incluso un máximo absoluto dentro de ese intervalo. Pero como nosotros indicamos que nuestro intervalo es abierto de ambos lados, lo vamos a tomar como un máximo relativo. ¿Ok? No sé si se entienda la diferencia entre el relativo y el absoluto, o si hay alguna duda. Entonces el relativo sería como una suposición que nosotros, bueno, algo así, una suposición nosotros tomamos como referencia en un intervalo, ¿no? Siempre que sea un intervalo cerrado, no, abierto. Abierto, así es. Así es, Toño. Efectivamente, es una referencia que nosotros vamos a tratar de ubicar dentro de un intervalo abierto. Cuando yo tengo intervalo cerrado de ambos lados, entonces es mucho más fácil que yo diga o que yo pueda obtener los extremos absolutos. Cuando tengo intervalos abiertos,
entonces yo me voy a tratar de ubicar los extremos relativos. La siguiente definición nos va a ayudar un poquito más con respecto a la ubicación de este tipo de situaciones, lo que serían los números críticos. Bueno, aquí, primero la definición, antes de continuar. Me dice, un número f de C1 es un máximo relativo de la función. Si f de x es menor o igual que f de C1 para toda x en algún intervalo abierto que contiene a C1. La idea es tratar de obtener un punto que sí nos sirva de referencia, tratando de que no haya ninguno mayor a él cuando tengo o cuando estoy tratando de ubicar un máximo. Obviamente que sea posible definirlo. Luego, yo voy a tratar de ubicar el mínimo relativo. Obviamente, la idea es de que debe haber f de x mayores o iguales que este f de C1. Me dice que para toda x en algún intervalo abierto que contiene a C1. Entonces, como les decía, si en uno de los extremos nosotros nos encontramos con que pudiera aparecer el mínimo, pero el extremo está abierto, entonces nos vamos a tratar de ubicar el mínimo en un valle, ¿sí? En una curvatura que vaya hacia arriba dentro del intervalo que estemos manejando. La cantidad de curvaturas va a depender del grado de nuestras funciones. Si ustedes recuerdan, las funciones de primer grado son líneas rectas. Las funciones de segundo grado son curvas que trabajan muy a la par de lo que son las cónicas. Las funciones de tercer grado ya tienen más curvaturas. Ahora, a nosotros nos van a pedir lo que es la determinación de los números críticos, precisamente para apoyo de lo que es la determinación de máximos y mínimos dentro de algún intervalo. Entonces, aquí, el número crítico va a ser un punto donde la función cambia de sentido. Esto es, si la función va hacia arriba, en ese punto va a ser el punto donde la función cambie hacia abajo. Si la función va hacia abajo, el número crítico va a ser el punto donde la función va a ir hacia arriba. Aquí me lo indica como cuando la tangente en ese punto es horizontal, ¿sí? Esa es una de las referencias. Ahora, otra de las referencias que nos va a ayudar a determinar números críticos, y también en esos números críticos yo puedo encontrar máximos y mínimos relativos. Me dice en la definición de número crítico, un número crítico de una función f es un número c en su dominio para el cual f' de c, la derivada de la función, evaluada con c, es igual a 0. O la derivada de la función evaluada con c no existe, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los números, más bien, esa es la definición de los números críticos. Los números críticos, como lo estamos comentando, me dan la ubicación de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Nosotros vamos a definir o a ubicar entre los que me pueda determinar dentro de un intervalo cuáles son los que me van a servir como absolutos, que sería el mínimo menor y el máximo mayor, ¿ok? Lo vamos a ver en el ejemplo. Aquí también nos dice, esos números críticos también pueden ser denominados como puntos críticos, ¿sí? ¿Queda clara la situación tanto de los extremos relativos como de los números críticos? Sí. Parece que sí. Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora, aquí me maneja una demostración. Estas son de las situaciones matemáticas que a veces nos piden
conocer un poco, la demostración simplemente nos indica cómo es que alguien llegó a esta determinación de que el número crítico se encuentra cuando la derivada de la función está evaluada en ese número y que es igual a 0. Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es hallar las raíces o los valores para x o la variable independiente cuando la derivada de la función es igual a 0. Entonces, si mi función, la derivada es de primer grado, yo voy a encontrar un solo número crítico. Si mi función es de segundo grado, yo voy a encontrar dos números críticos, a lo que se conoce como raíces. Ahí nosotros tenemos que ir encontrando la manera de factorizar. Si mi función derivada es de grado 3, pues entonces voy a tener que ubicar 3 raíces o 3 números críticos, ¿sí? Y así sucesivamente dependiendo el grado de lo que vaya a resultar de la derivada de nuestra función, ¿ok? Bueno, nos pasamos la demostración y nosotros vamos a encontrar aquí la aplicación del teorema de determinación de extremos absolutos. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar este procedimiento, las directrices que tenemos aquí, ¿sí? Me dice, número 1, evalúe la función en los puntos frontera, que son, como ya lo vimos, los extremos. A y B del intervalo cerrado AB. Encuentre todos los números críticos, C1, C2, hasta Cn, en el intervalo abierto AB. ¿Esto qué es? Vamos a encontrar los números críticos que no coincidan con los valores A y B, ¿sí? Todos los demás que estén intermedios son los que vamos a tratar de ubicar. Si encontramos que alguna de las raíces es equivalente a A o B, pues ya no necesitamos volverla a considerar porque ya tendríamos determinado ese valor. Luego, 3. Evalúe F con todos los números críticos. Es por eso que nosotros descontaríamos alguno de estos números críticos si es que coinciden con A y B. ¿Por qué? Porque nosotros ya evaluamos la función inicialmente con A y B. ¿Ok? Luego, los valores mayor y menor de la lista. Obviamente de las evaluaciones. Nosotros vamos a meter el valor A y B en estas funciones o en la función que estemos trabajando. Recuerden, sería la función inicial. El encontrar los números críticos, como ya lo comentamos, es por medio de igualar la derivada de la función a 0. Y entonces determinamos x o la variable independiente. ¿Sí? Y luego enlistamos el valor para que me dé con f de a, el valor que me vaya dando para cada uno de los números críticos evaluado en la función y finalmente con f de b. ¿Ok? Y me dicen, de esa lista, el valor mayor y menor de esa lista son el máximo absoluto y el mínimo absoluto respectivamente de f sobre el intervalo AB. ¿Ok? Lo vamos a llevar a cabo en un momento. Nuestro tiempo de la sesión se está terminando. Vamos a hacer este ejemplo, o vamos a aplicar este procedimiento en la siguiente sesión, ya con nuestro ejercicio 1 y con el ejercicio 2, para que veamos cómo es que lo vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, sí, esperamos a que inicie la siguiente sesión para poder aplicar este método. Okay. Sí, nos encontramos con que este es el primer método para poder encontrar máximos y mínimos.